Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar a través de la radio, a través de internet y llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy estoy muy contento porque nos encontramos en el episodio número 25 de la serie Transformación Generacional. Este mensaje lo he titulado Un verdadero judío, cristiano e hijo de Dios. De alguna manera este mensaje es muy interesante en esta serie denominada Transformación Generacional, porque vamos a hablar acerca de la importancia de saber lo que es un verdadero judío, un verdadero cristiano y un verdadero hijo de Dios, y cómo a través de la cruz se puede reconciliar a estos dos hombres, a estas dos personas, a estos dos enfoques, es decir, el enfoque judío y el enfoque cristiano, reconciliado a través de la cruz. Quiero comentarles que el día de hoy tuve el privilegio de estar en una reunión internacional y verdaderamente fue un honor estar en esta reunión de cristianos y judíos, una reunión muy importante donde, además de contar con la presencia de autoridades, de líderes, también tuvimos muchos pastores, medios de comunicación, y se habló especialmente acerca de Israel, lo que está sucediendo en el mundo, los retos y desafíos en medio de esta pandemia, y todos los enfoques y perspectivas que se tienen para este año. Se habló también de los avances tecnológicos que ha tenido Israel, los viajes a Israel que se van a reaperturar nuevamente dentro de un par de meses, y también de la labor humanitaria que se hace en favor de Israel. Fue una reunión muy importante. Yo tengo algunos años de venir trabajando la agenda en favor de Israel desde el año 2018. Venimos trabajando con el enfoque de bendecir a Israel. Y tuvimos en el 2018 un evento muy interesante aquí en Chiapas, donde se pudo reunir, además de México, también Guatemala, Estados Unidos e Israel en un evento internacional donde hubieron autoridades, rabinos, pastores, líderes, diferentes empresarios, gente de la política, y en el marco de la celebración de los 70 años de la independencia del Estado de Israel, pudimos tener este gran evento. Desde ese año yo me propuse trabajar muy de cerca con hermanos y amigos judíos, cristianos, judíos mesiánicos y en sus diferentes ramificaciones. Y quiero que sepan que al principio, después de comenzar este trabajo, experimenté un poco de ataques, pero después de todo ello vinieron muchas recompensas. 2019 volvimos a tener un evento internacional y 2020 quedó marcado lamentablemente por la situación de la pandemia. No se pudieron llevar a cabo eventos presenciales o eventos multitudinarios, mas sin embargo
tuvimos mucha comunicación con diferentes líderes. Quiero agradecerle infinitamente a un gran amigo, al rabino Yosef Garmón, quien en momentos de pandemia me contactó, y eso no lo olvido, porque estábamos en un momento difícil económico. Yo quiero abrirles mi corazón a los que me escuchan a través de la radio, a través de internet. Yo no soy un empresario como tal, aunque he desempeñado la labor de empresario. La verdad es que he sido un ministro. Desde la edad de 13 años yo soy bautizado en el nombre de Jesús, entregué mi vida al Señor, y a partir del año 2005, estamos hablando que yo tenía alrededor de 18 años, comencé a trabajar una agenda especial en el enfoque espiritual, en el enfoque social. Formé una asociación civil y comencé a realizar eventos y convocatorias a manera de herramienta, no como negocio, porque mucha gente me decía: usted es empresario porque trae cantantes o trae conciertos a la ciudad, y la gente pensaba o se fue con la idea mucho tiempo que pues nos llenábamos las bolsas de dinero. Cuando la gente ve que un concierto se realiza y llegan 3,000 personas, los críticos o los morbosos, los voy a llamar de esa manera, observan y ven un auditorio lleno de 3,000 personas y dicen: el organizador de esto se llevó una buena lana, se llevó un buen dinero a la bolsa. O bien, en este caso, si el concierto fue gratuito, seguramente hay un empresario, un político o un patrocinador quien está detrás de todo esto. Y aunque sí movimos mucho dinero, puedo testificarles, si yo hiciera cuentas desde el año 2007 para acá, yo creo que sí movimos por lo menos unos $2 millones. No es una cantidad muy significativa si la comparamos en Estados Unidos, pero en México $2 millones es bastante dinero. Y estoy haciendo un cálculo muy, digamos, a grosso modo, como dicen por ahí, a ojo de buen cubero. Pero sí creo que por lo menos 40 millones de pesos movimos durante estos años. Y la gente piensa, bueno, si se movió todo ese dinero, seguramente el hermano es un gran empresario y debe tener mucho dinero, debe tener casas, debe tener trailers. Me decía un hermano siempre que me encontraba: hermano, ¿dónde están los trailers? Me decía, porque él pensaba que cada vez que había un evento, uno se llenaba de dinero. Quiero decirles que Dios me permitió vivir bien todos estos años, sin carencias, y creo que la mayor prosperidad es cuando tú tienes para dar, cuando tú tienes para bendecir a otros, y sobre todo cuando no te falta nada, porque a mi criterio, rico no es el que tiene en abundancia, le sobra, sino rico es al que no le falta, el que tiene un plato de comida, el que tiene una casa, un techo, cómo trasladarse de un lugar a otro, un medio de transporte. Recuerdo que en los años de mi juventud yo tenía una bicicleta y lo recuerdo con mucho entusiasmo. Era una bicicleta de montaña y con esa bicicleta de montaña nos movíamos a todos lados. Era una emoción tener una bicicleta de montaña porque no cualquiera tenía una bicicleta de montaña, quiero decirlo. Y la bicicleta que yo tenía, que por cierto era usada, me la empeñaron. La persona que me dio la bicicleta me la empeñó y después me dijo: sabes, no tengo el dinero para sacarla, si me das una diferencia, la bicicleta es tuya. Y bueno, yo le di la diferencia y me quedé con esa bicicleta que me duró durante muchos años. He pensado en algún momento comprar una buena bicicleta de montaña y utilizarla para ir a muchos lugares. La verdad es que es muy emocionante tener una bicicleta de montaña, el poder pedalear. No nos vaya a pasar como en una ocasión un pastor contó, que llegó un joven y le dijo: estoy peladeando la vida, dijo. En lugar de decir pedaleando como pedal, de pedalear, él dijo: estoy peladeando la vida. Y se escuchó muy mal esa palabra. No vaya usted a decir eso en algún momento, que está peladeando la vida, sino usted diga que está pedaleando.
Y decía por allí también, me parece que fue Albert Einstein, que la vida es como una bicicleta. En momentos de desequilibrio o cuando sientes que vas a caer, lo mejor es pedalear para que vuelvas a tomar el equilibrio. Y sí, definitivamente tener una bicicleta de montaña nos ayuda a tener esa aventura, esa emoción de ir de un lugar a otro. Recuerdo muy bien precisamente que cuando realizábamos los eventos masivos, los cantantes nos pedían ciertos riders, y lo comento porque en algún momento quiero escribir un libro y ya lo tengo en mente, espero que Dios me lo permita, y es un libro de autocrítica, porque Marcos Witt hace muchos años escribió un libro que se llamó ¿Qué hacemos con estos músicos? Y hablaba precisamente, bueno, no recuerdo si decía ¿qué hacemos con estos músicos o qué hacemos con estos artistas? No recuerdo bien el nombre, artistas con H, por cierto. No recuerdo bien el nombre del libro, pero fue un bestseller, fue un libro muy vendido, o si no fue un bestseller, por lo menos fue un libro muy exitoso. En ese libro Marcos Witt criticaba a quienes hacían contratos con disqueras de renombre y mencionaba precisamente el evitar una serie de requerimientos para dar un concierto para Dios. No es el tema de hoy, pero quiero contarles que en algún momento yo quisiera escribir un libro, porque tengo muy presente que los cantantes nos pedían ciertos riders, y cuando nos pedían esto, pues obviamente se incluían algunos cantantes, no voy a mencionar nombres, nos pedían camionetas Suburban, camionetas que tuvieran bastante espacio para que viajaran los músicos, y obviamente nosotros no teníamos las camionetas, las rentábamos. Entonces la gente, cuando nos veía llegar a un evento, pues veía al productor del evento, que por cierto era también el predicador y era el organizador orquesta, porque la hacíamos de anunciantes, hacíamos los spots de radio, hacíamos la publicidad impresa. Yo acompañaba al diseñador desde que comenzaba el diseño hasta que lo terminaba. A veces nos comíamos los tamales acompañando al diseñador hasta que terminaba el diseño y quedaba adecuado. Entonces teníamos un equipo cercano, no éramos muchas personas, a lo máximo 4 o 5 personas, y a veces inclusive dos personas detrás de toda la organización. Entonces la gente veía la publicidad en los medios, en la televisión, en la radio, y se imaginaba un gran equipo de trabajo. No sabía que eran 2 o 3 personas que estaban moviendo toda la convocatoria. El día del evento, pues veían al productor llegar en una camioneta rentada, una camioneta Suburban, y decían: el hermano mueve muchísimo dinero. Y es cierto, movíamos muchísimo dinero, pero la verdad es que nunca tuvimos un presupuesto, por decirlo así, que nos entregaran: aquí tienes $500,000 de pesos y vas a mover este evento. La mayoría de veces comenzábamos de cero, y desde cero construíamos todo el proyecto. Esto nos ayudó a crecer, esto nos ayudó a fomentar una vida de fe, y esto nos ayudó también a forjar carácter. Muchas veces nos encontramos con puertas cerradas, pastores, líderes, que nos cerraron la puerta, que nos recibieron con un portazo, que nos dijeron: ¿qué ganamos nosotros con esto? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué sentido tiene? Y muchas veces el único objetivo era unir al pueblo, adorar a Dios y exaltar el nombre de Jesús. Los pastores, los líderes normalmente, y no critico esta visión, pero muchos pastores, el objetivo principal es ganar almas, pero muchas veces más que ganar almas es ganar adeptos, tener la iglesia llena. Es decir, yo le invierto a una cruzada, pero tengo que tener una nueva cantidad de hermanos y hermanas que se agreguen a la iglesia. De lo contrario, es una pérdida de tiempo invertirlo en una campaña si no ganamos nada. Entonces, el trabajo de iglesia se traduce a convocar nuevos adeptos o a tener más recursos. Si no existe eso, simplemente es pérdida de tiempo. Ahora, en esta pandemia donde no se puede hablar de tener
un control sobre los nuevos creyentes, sobre los nuevos adeptos o simplemente sobre el crecimiento de la iglesia, los pastores voltean a ver y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? No tengo la gente cautiva, están en las redes sociales, hay tráfico de ovejas, hay tráfico de personas a través de los medios de comunicación, hay tráfico de predicadores y sobre todo hay tránsito o hay un intercambio de doctrinas y pensamientos. Entonces los pastores están muy confundidos, muy preocupados. En su momento yo quiero tal vez dedicar un seminario y quiero hacer varios seminarios, 3, 4 seminarios por lo menos en este primer periodo de 6 meses, es decir, en este primer semestre del año 2021, si Dios me lo concede, si Dios me da la sabiduría, las fuerzas, la inteligencia para lograrlo. Quiero hacer un seminario a manera de entrenamiento para pastores y líderes. Quiero hacer un seminario para líderes resilientes, es decir, aplicar resiliencia en momentos difíciles como estos en la historia. Tener una cultura de resiliencia, porque si no tenemos resiliencia, no sabremos cómo enfrentar los diferentes retos de hoy. Es decir, no podemos nosotros improvisar. La resiliencia es tener un plan A, un plan B, un plan C para cada situación. A muchos, y yo escuchaba a algunos predicadores cuando comenzó la pandemia, decían que la pandemia, no tiene que ver con panda, no vaya a pensar que tiene que ver con los osos pandas. La pandemia, de alguna manera, tomó de sorpresa a la mayoría de líderes. A otros no tanto, porque tenían conocimiento, algunos profetas como David Wilkerson que escribió muchos libros y tenía una serie que se llamaba El Púlpito, la serie del Púlpito, y él escribía precisamente en varios idiomas y había hablado muchos años anteriores acerca de una calamidad mundial. En algún momento iba a haber una calamidad mundial y ya daban indicios acerca de una pandemia. Me tocó ver con mi padre un programa de History. A veces no me gustaban, el viejo le gustaba ver muchos programas de History, de National Geographic, Discovery Channel, y a veces se ponía a ver programas que a mí me molestaban. Por ejemplo, él miraba un programa acerca de los ácaros, y a mí me traumaba porque decía, vivimos con ácaros, y ácaros en las camas, ácaros en las colchas, ácaros en los sillones, ácaros en las camisas, en pantalones, ácaros en las almohadas. Y hablaba de los problemas que podrían generar los ácaros. Como vivía solo con él y no teníamos una mujer que hiciera limpieza, y quiero decirlo que no es lo mismo, lo comento, tampoco piense que vivíamos en la sociedad. Vivíamos prácticamente como vive un soldado, como vive un guerrero. Es decir, llegábamos a la casa solamente a dormir y el aseo no se hacía a diario, sino que se hacía por lo menos una vez a la semana. Y usted dirá, ¿y cómo es que no se hacía aseo? Bueno, es que no estábamos en casa, llegábamos solamente a dormir, comíamos afuera, no cocinábamos, comíamos en restaurantes, en fondas, en diferentes lugares donde podíamos comer algo rico. Aquí, pues, de donde yo provengo, de Chiapas, se venden empanadas en kioscos, se venden tacos, puedes comer en un restaurante, en una fonda. Fonda se le llama a un lugar, de alguna manera, estilo hogareño, y allí venden diferentes tipos de comida. Bueno, lo comento porque sé que este mensaje llega a muchos lugares, y especialmente en Estados Unidos. Una fonda, pues, es un lugar donde se venden antojitos, se venden tacos, se venden huevos al gusto. Y como yo vivía con el viejo, decidí independizarme de mi madre. A la edad de 18 años me reencontré con mi viejo y allí vivíamos los dos. Entonces acostumbrábamos comer en la calle, solamente llegábamos a dormir. Entonces ver ese programa me generaba ansiedad, porque yo pensaba, si no hacemos limpieza y aquí hay ácaros, nos va a generar problemas, y yo decía, mejor no ver ese programa.
Bueno, mi papá, que le gustaba ver todos estos programas, en una ocasión vimos un programa acerca de las profecías y acerca de los estudios de algunos científicos que concluían, no vaya usted a pensar que Bill Gates es el mayor profeta moderno que profetizó la pandemia, no. Ya en programas como History, algunos científicos, algunos epidemiólogos, habían mencionado que como cada 100 años en el mundo se podía dar una pandemia y hablaban de algo similar a lo que está sucediendo hoy. Recuerdo que vi ese programa y la verdad es que lo vi, pero no pensé que fuera a suceder. Cuando comenzó a darse la situación en China, en Wuhan, la gente pensó, esto está muy lejos, pero yo estaba pensando y yo le decía a mis familiares, esto puede venir a México. Definitivamente esto puede venir, tenemos que estar preparados. El último evento lo hicimos en marzo, en Monterrey, Nuevo León, un concierto para más de 4,000 mujeres. Pero yo comencé a prepararme y doy gracias a Dios por la vida del rabino Yosef, porque en medio de la pandemia, y él sabiendo que yo no tenía conciertos ni eventos, me dijo, ¿qué estás haciendo económicamente? ¿Cómo te estás ayudando? ¿Cómo estás prosperando? ¿Qué estás haciendo? Y yo le dije, bueno, ahora mismo nada, estoy pensando qué voy a hacer. Tengo algunos ahorros, pero no sé cuánto tiempo me tarden y sí necesito producir. Entonces él me dijo, entiendo, mira, tengo un amigo empresario judío hispano, judío latinoamericano. Él es un empresario de Chile, chileno, judío chileno, millonario, con empresas en Shanghái y en muchos lugares. Y él me dice, mira, podemos vender cubrebocas. No voy a olvidar eso y no he podido agradecérselo más que por palabras, pero en algún momento sé que la vida me concederá agradecerle al rabino Yosef su gesto de tenderme una mano. Me dijo, mira, te voy a presentar a este amigo, tú puedes vender cubrebocas. Y efectivamente vendí cubrebocas en medio de la pandemia, los KN95, era así como el plus. Todos vendían los tricapa, los bicapa y buscaban los 3M, que es la marca. No le quiero hacer un comercial a la compañía, o tendrán que pagarme, por cierto, por hacerle este comercial a través de decenas de radios que promueven el mensaje. Si me estás escuchando, director de la empresa 3M, esto va para ti. Tendrás que colaborar por el anuncio que te estoy haciendo. Pues la empresa 3M manejaba los mejores cubrebocas y los únicos que competían eran los cubrebocas chinos, los KN95. Estos cubrebocas, que eran de 5 capas de polipropileno, garantizan una filtración de por lo menos el 95% de partículas. Entonces, observando todo este panorama y viendo que la gente no podía adquirirlos, sobre todo los cubrebocas que se vendían, KN95, los vendían a un costo de más o menos, estamos hablando de $6 mexicanos. Yo pude traer entonces estos cubrebocas promoviéndolos a través de diferentes plataformas. Me contactó un amigo, un empresario, y el empresario me pidió una cantidad de cubrebocas. Mandamos a traer cubrebocas desde Shanghái y realizamos una excelente venta que me produjo muy buenas ganancias, que ayudaron en mucho para solventar la situación que se estaba viviendo. De alguna manera agradezco a la comunidad judía. Yo amo a Israel, bendigo a Israel, y es un honor ser amigo de muchos de ellos. Al rabino Yosef lo conocí en el evento de 2018 en Chiapas, México, y desde ese tiempo cultivamos una amistad, y él fue un medio para contactar a este empresario judío. Por cierto, les cuento, trayendo los cubrebocas a México hubo una situación. En México todo está regulado, al igual que en muchas naciones, pero en México todavía más, sobre todo las importaciones que vienen de China. Y pareciera que en una pandemia un producto como una cubreboca debería de pasar rápidamente, pues hay que garantizar la salud de la sociedad. Pero no, se requerían permisos para poder trasladar
para poder ingresar los cubrebocas. Y entonces cuando ya estábamos haciendo toda la tramitología, resulta que me pregunta el empresario, Emilio se llama él, Emilio Kaplan, es un empresario judío de la familia Kaplan. Ellos también realizan viajes de negocios y viajes de turismo hacia Israel. Me dice, ¿tienes una empresa de importación? Y le digo, no. Bueno, pero eso no es el problema, cualquier empresa nos puede ayudar. En la sociedad cristiana somos muy unidos, tenemos rectores, tenemos arquitectos, bueno, tenemos comerciantes, importadores, exportadores. Bueno, pensé que era fácil, pero no resultó nada fácil, pues se necesitaba tener un permiso, algo así como en Estados Unidos es la FDA, en México es COFEPRIS. Si no teníamos el permiso de COFEPRIS para importar, simplemente la importación no podía ingresar. Aunque estuviese pagado, aunque estuviese importado, no podía entregarse a los dueños. Entonces, Dios me concedió, a través del amigo Emilio Kaplan, conocer a otros amigos judíos y pude conocer a un empresario judío de nombre Abraham. Y ellos son de una familia de apellido Yershevich, también son judíos, y ellos me ayudaron a hacer la importación. Obviamente esto me generó un costo, pero no hubo ningún problema porque al final de cuentas se pudo lograr y pudimos generar una ganancia al empresario que compró. Pudimos generar ganancia nosotros y una ganancia para los productores de estas cubrebocas KN95. De alguna manera nosotros hemos tenido una gratitud hacia el pueblo judío, pero esto va más allá de estos negocios que hoy estamos haciendo. Usted sabe que hay una frase que dicen los hispanos, que no hay judío pobre. La mayoría de judíos saben hacer negocios. Los que son fabricantes de zapatos pues tienen zapaterías, hay otros que fabrican chocolates, hay otros que son publicistas, hay quienes fabrican ropa. La mayoría de judíos o son empresarios o son gente próspera o son gente que tiene recursos, saben hacer negocios. Entonces, de alguna manera, mi amistad y mi relación con ellos no tiene que ver por el interés económico. Quiero mencionarlo, quiero aclararlo a través de este mensaje. Y hoy que estuve con ellos, pude pensar, porque quiero decirte que hay una organización que es financiada por cristianos. Es decir, cristianos, quiero cambiarte el panorama. No son judíos ayudando a cristianos. Porque a veces pensamos, el empresario judío va a ayudar a los cristianos. Bueno, hay quienes han tenido esa experiencia y me parece fabulosa, me parece genial, me parece de alguna manera fantástica. Pero en este caso existe una fundación que los cristianos ayudan a los judíos y mueven cantidades muy fuertes de dinero. A mí me invitaron a ser parte de esta fundación, de esta fraternidad. Tuve el honor de estar con ellos el día de hoy. Me pidieron organizar una convocatoria. Convocamos a pastores, líderes y empresarios, no solamente de México, sino también de Latinoamérica, desde Guatemala hasta Panamá y desde Bolivia hasta Argentina. Tuvimos pastores de todas las naciones latinoamericanas, líderes, empresarios, más de 100 pastores y líderes reunidos. No era una reunión abierta para que todo el mundo asistiera, sino hubiésemos tenido mucha más gente. Era enfocada a pastores y líderes. Pero yo era uno de los organizadores de la convocatoria. No esperaba ser un speaker, ser un predicador, ser un conferencista invitado. Y una vez que estaba en la organización, puesto que lo hago con todo mi corazón, amo a Israel y es una convicción, definitivamente. Pero estando en la organización, uno de los pastores anfitriones y representantes de esta fundación tuvo a bien invitarme a ser uno de los speakers. Hoy pude desarrollar ese mensaje en la reunión en 10 minutos. Me dieron 10 minutos nada más porque el programa fue de 1 hora. Mas, sin embargo, hoy quiero desarrollar el mensaje en un tiempo más extenso y quiero decirte que este mensaje nació hoy
y nació ayer en el corazón de Dios. No sabía que iba a predicar, le pedí mucha sabiduría a Dios y doy gloria a Dios que en una reunión de cristianos y judíos pude exaltar el nombre de Jesús, pude declarar que a quien le debemos la unidad entre cristianos y judíos hoy en día es a nuestro Señor Jesucristo, a nadie más. Él es el autor y consumador de la fe y gracias a Él hoy estamos unidos, cristianos y judíos. Inicié mi mensaje en la reunión mencionando que en el mundo uno de cada 3 personas, uno de cada 3 pobladores de esta aldea global, de este planeta, uno de cada 3 es cristiano. Hablando de todas sus diferentes ramificaciones. Puede ser un cristiano evangélico, católico, un cristiano anglicano, etcétera, etcétera. Pero al fin de cuentas, cristiano. No sé si ha leído en algunos diccionarios cristiano, ser humano. Cuando decía por allí alguien, atropellaron a un cristiano y decía el pastor, ¿a quién? A una persona que iba en la calle. O sea, cristiano es cualquier persona. Pero no, en este caso, cristiano es el que cree en Cristo Jesús, el que sigue a Jesús y uno de cada 3 personas en el mundo se identifican con Jesús. Esto es verdaderamente una dicha. Esto es muestra del crecimiento que el cristianismo ha tenido. Y se habla de alrededor de 2.500 millones de cristianos en el mundo. Los cristianos, por ende, leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios y practicamos las enseñanzas de Jesús. La Biblia nos enseña a amar y bendecir a Israel. Y hoy aperturé mi mensaje diciéndole a los judíos, a los rabinos, a los líderes judíos que estaban allí presentes, embajadores, cónsules, además de pastores, líderes y empresarios, comunicadores judíos, inicié diciéndoles que la comunidad cristiana va en un amplio crecimiento y hoy somos 2.500 millones de cristianos en el mundo aproximadamente y en un amplio crecimiento año con año. Además, les comenté también que la mayoría de cristianos amamos a Israel y tenemos una cercanía muy interesante a través de la Biblia con Israel y con su cultura. También les comenté que no habría unidad y no sería posible la reunión de hoy si no fuera por nuestro Señor Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! El mensaje que desarrollé entonces en esta reunión, quiero iniciarlo. Voy a compartirte 4 palabras claves y antes que nada, en esta primera palabra clave acerca de un verdadero judío, quiero compartirte qué es un verdadero judío. Un verdadero judío es descendiente del patriarca Jacob, es decir, de las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles son las 12 tribus de Israel? No sé si usted lo sabe, hoy te las voy a mencionar. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. La palabra hebrea Israel viene del nombre que le puso Dios a Jacob y Jacob, luego de que éste peleara con un ángel sin darse por vencido. Según Génesis 32:28, dice la palabra de Dios: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En otra versión dice: porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Algunos cuando leen este pasaje dicen: ¿cómo es posible que un hombre va a vencer a Dios? Eso no es posible. Pero hay una versión que dice: has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Que no es lo mismo prevalecer, es decir, sobrevivir, es decir, tener la oportunidad de continuar a pesar de la lucha, que vencer totalmente. Yo sí creo que hay un error en la traducción, mas sin embargo es una teoría personal. Al final de cuentas tendríamos que investigar exactamente lo que dicen los rollos, los pergaminos acerca de este pasaje. Pero me gustó mucho la definición que dice acerca de Israel en otra traducción o bien en otro significado del nombre.
se reconocen dos acepciones de la etimología Israel. Una respalda lo que dice la Biblia de que peleó o luchó con él, es decir, con Dios. Otra considera la raíz de la palabra Isr y Yashar, que significa directo o recto. Recto a, directo a él. Es decir, esto habla de rectitud. Es decir, esto nos está hablando de que un verdadero judío es una persona recta, es una persona que practica la rectitud. Un verdadero judío es recto. Un verdadero judío es recto delante de Dios. Recordemos esta palabra y yo la compartí hoy en este mensaje. Hay alguien en la Biblia que recibió un elogio muy maravilloso, no solamente por el elogio, sino que de parte de quien fue dicho. Este elogio vino de parte de nuestro Señor Jesús. Precisamente en San Juan capítulo 1 y verso 47, la palabra de Dios dice: Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Imagínate estas palabras: he aquí delante de nosotros un verdadero judío en quien no hay engaño. Es decir, un hombre recto delante de Dios. Y estas palabras las dijo Jesús. Ahora, es importante, si tú buscas en una concordancia, en una Biblia, buscas las diferentes veces que aparece la palabra recto, vas a encontrar muchos pasajes. Pero yo quiero señalarte lo que dice Deuteronomio capítulo 6 y verso 18. La Escritura dice: Y harás lo recto y lo bueno en ojos del Señor para que te vaya bien, y entres y heredes la buena tierra que el Señor juró a tus padres. Proverbios 2:21 dice también: Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Ahora, es importante mencionar la recompensa de un recto, de una persona que practica la rectitud. Porque Dios hace acepción, es cierto, pero en estos casos, Dios hace acepción entre el bueno y el malo. Dios no hace acepción de personas para el arrepentimiento y para la bendición. Pero cuando una persona menosprecia a Dios, dice la Escritura que al altivo Dios lo mira de lejos, mas al humilde Dios le responde, Dios lo ve de cerca. Entonces sí, Dios hace una acepción entre una persona fiel y una persona infiel. Por ejemplo, también podemos encontrar lo que dice la Escritura en el libro de Malaquías acerca de la diferencia, el día de la diferencia entre el que sirve y el que no le sirve a Dios. Yo hablaba ayer de este mensaje tan interesante que lo llamé de la siguiente forma, hablando de la esperanza. Lo llamé de esta manera y quiero recordar la frase exactamente. Este mensaje de ayer fue titulado El contraste de la esperanza. No tenía la palabra contraste en la cabeza, tenía otra, pero quería usar la palabra correcta. Que no nos pase como los traductores de películas. No sé si ha visto películas americanas que dicen una cosa en inglés, pero en español dicen totalmente otra cosa. Y por el nombre terminan siendo un fracaso de películas porque el traductor tradujo mal. Por ejemplo, la película de Mi Pobre Angelito. La realidad es que la película se llama Solo en Casa o Un Día Solo en Casa, y la traducción al latino o al hispano es Mi Pobre Angelito. Pues con ese nombre la película triunfó. En este caso fue una excepción, fue un éxito, pero también hay traducciones de películas que son un fracaso por una mala traducción. Así que trate siempre de utilizar el nombre correcto. Pues el nombre de ayer del episodio que tuvimos se llamó El contraste de la esperanza, porque hay un contraste y hay una acepción que Dios hace entre el que sirve y el que no le sirve a Dios. Por eso, si tú y yo queremos ser acepción, queremos ser contraste en este tiempo, tenemos que mantenernos rectos a Dios, ser verdaderamente hijos de Dios, aplicar la rectitud delante de Dios. Dice la Biblia: porque los rectos habitarán la tierra
y los perfectos permanecerán en ella. Esto es una gran promesa. Mas sin embargo, la Escritura dice, no hay rectos o perfectos como lo señala la Escritura. Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá, amén. Este pasaje es fuerte. A veces no nos gusta decirlo tan fuerte, la palabra maldito, porque de alguna manera es una palabra fuerte, es una palabra que impacta. Pero sí la Escritura dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá, amén. Salmo 143, verso 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, esto lo escribe David, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Isaías 64, 6 dice, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, aún en el Antiguo Testamento se reconoce que no hay justo ni aún uno. No piense que solamente lo señala el apóstol Pablo en su carta a los romanos. No, también el Antiguo Testamento, y por esto estoy hablando de lo que significa un verdadero judío. La Escritura señala en diferentes pasajes que no hay hombre recto, que no hay hombre sin pecado. Todos nos descarriamos, dice Isaías, y también señala el libro de Deuteronomio, maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. El apóstol Santiago, el hermano del Señor, el hermano de Jesús, escribe, si alguno viola uno de los puntos de la ley, es infractor de toda la ley. Por lo tanto, si nosotros confiamos en nuestras obras, estamos perdidos. Esto lo mencioné hoy en el mensaje a la comunidad judía, diciéndoles, un verdadero judío tiene que ser recto delante de Dios, pero la verdad es que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Necesitamos al Mesías, necesitamos a Jesús, necesitamos a Dios para ser libres de toda condenación. Así que el mensaje, la palabra clave número 1 es, un verdadero judío es recto. Segunda palabra clave es la siguiente, un verdadero cristiano practica el amor. Un verdadero cristiano practica el amor. Entonces vamos a leer lo que dice la Escritura acerca de un verdadero cristiano. Mateo 22:36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El joven rico, dice la Escritura. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Como el caso del joven rico, encontramos también cuando Jesús le dice a la multitud: los que quieran seguirme, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Siempre que Jesús se dirigió a la multitud, quiso mostrarles el ejemplo y quiso mostrarles el camino. Por eso Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, sino es por mí. Es importante señalar que un cristiano no demuestra su cristianismo a través de obras, a través de religión, a través de practicar mandamientos, ordenanzas, preceptos, etc. Un verdadero cristiano tiene el principal mandamiento. El primero y grande mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor es lo que marca la diferencia en un cristiano. Por esto el apóstol Pablo escribe: si yo tengo la fe para mover montañas, si tengo la fe para llenar estadios, si tengo la fe para hacer milagros, si tengo la fe para prosperar y ser un multimillonario, si tengo la fe para hacer grandes cosas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Nada soy. Soy como un címbalo que retiñe. Soy como una campana que resuena vacía, por fuera muy grande, adornada, pero por dentro vacía. Entonces tenemos nosotros que entender, amados hermanos y amigos, que un cristiano se identifica por el amor. Por esto Jesús le dijo a sus discípulos: y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y también les dijo: un nuevo mandamiento os doy, el que os améis los unos a los otros. Entonces, la palabra clave número 2 es la siguiente: un verdadero cristiano practica el amor. Si un cristiano no practica el amor, no sé si usted ha visto, y a veces uno comete el error de estar incluido en esa lista, y esta es una autocrítica, Dios nos libre de eso. A mí me ha tocado ver gente que practica la doctrina, practica los principios bíblicos, practica el dar el diezmo, la ofrenda, asistir a la iglesia, honrar a sus pastores. Hay unos que se pasan de honra, les bolean los zapatos prácticamente y los llaman papá a los pastores, a los líderes. Casi como un ídolo los tienen en los templos. Pero hay quienes, según esto, muestran como si esto fuera el verdadero cristianismo. Pero cuando se trata de mostrar el amor al perdido, cuando se trata de mostrar el amor al prójimo, ellos no están para nadie. Ellos no existen, ellos no aparecen, ellos no figuran. Entonces esto es un grave error, porque el joven rico dijo: todo esto lo he practicado desde mi juventud. Si quieres ser perfecto, si verdaderamente quieres ser recto y heredar la vida eterna, heredar la tierra y poseerla, entonces vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres, ven y sígueme. Cuando las personas no pueden despojarse de lo que poseen, no han conocido el amor. No tienen la dicha de conocer el amor, porque el amor es benigno. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo, no busca lo propio. El amor es entregar nuestra vida por los demás, así como Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces, cuando hay cristianos así, corren el grave riesgo, o corremos el grave riesgo de estar engañados. Dice la Escritura: si alguien dice amar a Dios a quien no ve, si alguien dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, es decir, es un mentiroso, puesto que dice amar a Dios a quien no ve, cuando a quien sí ve, a su hermano, tampoco lo ama. No sé si me estoy explicando, no quiero sonar como el Chapulín Colorado. Espero desarrollar la frase. Si alguien dice que ama a Dios a quien no ve, y no ama a su hermano a quien sí ve,
el tal es mentiroso. Es decir, una persona no puede decir, no puede asegurar que ama a Dios cuando no ama a su prójimo, quien fue creado a imagen de Dios. Está engañado, está engañada, está practicando religión, pero no un estilo de vida. Entonces, un verdadero cristiano practica el amor, no lo predica, lo practica, lo vive. Esa es la palabra clave número 2. La palabra clave número 3 tiene que ver con un verdadero hijo de Dios que vive como Jesús vivió. Palabra clave número 3 dice: un verdadero hijo de Dios vive como Jesús vivió. ¿Recuerdan la frase del apóstol Pablo? Cuando declara: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo para la gloria y la honra de Dios. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Había un pastor, había un hermano que tenía una hermana, una esposa que se llamaba Cruz. Y entonces él dice que cuando ya no soportaba a su esposa, recordaba ese pasaje. Y decía, el Señor dice que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz, la carguemos y le sigamos. Entonces él, como tenía a su esposa Cruz, prácticamente de alguna forma él renunciaba a su orgullo, a su egocentrismo y cargaba la cruz. Vaya cruz que le tocó. Bueno, si usted tiene una esposa que se llame Cruz, cárguela, ámela y renuncie a su ego para que Dios lo haga feliz a usted, a su esposa, y usted pueda cumplir con el llamado de Dios. ¡Aleluya! Un verdadero hijo de Dios vive como Jesús vivió. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quiero que leas los evangelios, te desafío a que leas Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y te des cuenta que cada milagro de Dios, cada milagro de Jesús tiene una enseñanza. Él enseñaba una cosa y lo enseñaba no solamente verbalmente, sino aplicando un milagro, y ese milagro era una enseñanza. Es decir, Él era la palabra viviente, Él era el verbo hecho carne. Lo que Él predicaba, lo vivía, lo practicaba, lo hacía, lo convertía en una realidad. Por eso cuando Jesús predica su mensaje, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús le dice, esta palabra se ha cumplido delante de ustedes, es porque Jesús se apropiaba de la palabra y vivía la palabra, porque Él era la palabra viviente. El verbo, cuando la Biblia dice, el verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. La palabra decía, sea la luz, y fue la luz. Entonces Jesús lo que decía, lo cumplía, lo vivía, lo confesaba y se realizaba. Cuando Él les decía a los que Él les predicaba, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, hacía un milagro de la multiplicación de los panes. Cuando Él les decía, ustedes están ciegos y no quieren ver, sanaba a Bartimeo para demostrarles la ceguera espiritual en la que estaban los religiosos. Siempre Jesús aplicó un milagro para una enseñanza. Todo el tiempo, usted dése cuenta de todos los milagros, inclusive las bodas de Canaán. Cada milagro tenía una enseñanza. La multiplicación del vino, anunciando precisamente un tiempo de multiplicación, un tiempo de vino nuevo, un tiempo de fiesta, un tiempo de buenas noticias. Entonces, es importante señalar que un verdadero hijo de Dios vive como Jesús vivió. Si no hay justo ni aun uno, si el único justo es Jesús, si la Escritura dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, si yo quiero ser un hijo de Dios, tengo que vivir y tengo que andar como Jesús anduvo. Es definitivo. Mira lo que dice la Escritura acerca de un hijo de Dios. Dice, amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Aleluya. Dios nos dio muestras. Dice el pasaje, Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios como si fuera una sola persona con Él. Sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo este mundo. Hay gente que tiene miedo, ya Cristo viene. No tengas miedo, mejor ama a tu hermano. No tendrás miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo este mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Qué poderoso pasaje. El que aprende a amar no tiene temor. El amor echa fuera el temor. ¡Aleluya! Entonces, un verdadero hijo de Dios practica el amor. Un verdadero hijo de Dios, y es la palabra clave, número 3, vive como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Amando a su prójimo. En una ocasión le di consejería a un hermano que tenía problemas con su esposa y dijo, es que mi esposa no se sujeta a mí. Y la Biblia dice que las esposas deben sujetarse a los maridos. Y yo le dije al hermano, sí, pero también la Biblia dice, esposos amen a sus esposas como Jesús amó a la iglesia, dando su vida por ella. Cuando escuchó ese consejo, el hermano dijo, es cierto, dar la vida es mucho más que dar provisión, mucho más que dar un beso, es dar la vida. Entonces, si tú quieres darle consejería a los matrimonios, diles que amen como Jesús amó. Diles que aprendan verdaderamente a amar conforme al amor de Jesús. La cuarta palabra clave, y con esto termino, es la cruz es un estilo de vida y a través de la cruz encontramos la reconciliación. A través de la cruz Jesús reconcilió a judíos y cristianos, a judíos y gentiles para ser un solo pueblo. Me gusta cómo Pilato coloca en la cruz, en el mayor lugar de triunfo de Jesús, la cruz del Calvario es el lugar de triunfo, es el lugar de victoria, y en la cruz, en la parte más arriba de la cruz, decía una insignia, he aquí el Rey de los judíos. Aleluya. La cruz es un estilo de vida, y esta es la cuarta palabra clave, y te leo lo que dice Efesios capítulo 2 para concluir. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando se rasgó el velo, se derribó esa pared, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya, cristianos y judíos, judíos y cristianos unidos a través de la cruz de Jesús. El mensaje de hoy lo he titulado Un verdadero judío, cristiano e hijo de Dios. Las 4 palabras claves: un verdadero judío es recto, un verdadero cristiano practica el amor, un verdadero hijo de Dios vive como Jesús vivió, y la cruz es un estilo de vida. La cruz representa reconciliación, pero representa buenas noticias, buenas nuevas. Un cristiano, un hijo de Dios, tiene que practicar la cruz. Renunciar a ti mismo, tomar la cruz de las buenas noticias. La cruz no es desdicha, la cruz es un privilegio, es anunciar buenas nuevas, y esto debe ser un estilo de vida para nosotros. Damos gloria a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.